en la segunda fase de la respiración celular, se formaban dos moléculas de acetilcoenzimada, ¿verdad? Que esas moléculas de acetilcoenzimada iban a pasar a lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, esto ya lo vimos, esto lo hablamos, en resumen. Entonces, el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. Dice, el ciclo de ácido cítrico también se conoce como ciclo de ácido tricarboxílico, TCA, y el ciclo de Krebs. Bueno, se llama ciclo de Krebs en honor a un bioquímico alemán llamado Hans Krebs, que fue el que lo descubrió, por así decirlo, que pudo detallar todo el procesamiento de ese ciclo. Dice, la primera reacción del ciclo se produce cuando la acetilcoenzimada transfiere su grupo acetilo de 2 carbonos al compuesto aceptor oxaloacetato de 4 carbonos, formando el citrato de un compuesto de carbonos. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente se formó la molécula acetilcoenzimada, ¿verdad? Esa molécula acetilcoenzimada está constituida por un grupo acetilo, que es de 2 carbonos, y un grupo coenzimada. Entonces, cuando entra el ciclo de Krebs, esa acetilcoenzimada dona el grupo acetilo a una molécula de 4 carbonos llamado oxaloacetato. Entonces, ese grupo acetilo se une al oxaloacetato de 4 carbonos y forma un compuesto de 6 carbonos llamado citrato. Por eso se llama el ciclo del ácido cítrico, el citrato. El citrato entonces pasa por una serie de transformaciones químicas, perdiendo primero uno y después un segundo grupo carboxilo en forma de CO2. Entonces, ¿qué tipo de reacción son esas? Descarboxilaciones, ¿verdad? Entonces, un ATP se forma por fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué era fosforilación a nivel de sustrato? Era producir ATP directamente de la molécula de glucosa o los afines de la molécula de glucosa, ¿verdad? Dice, por cada grupo acetilo que entra en el ciclo de ácido cítrico se producen 3 moléculas de NADH. Dice, los electrones se transfieren también al receptor de electrones FAT formando FATH2. Entonces, en el avance del ciclo del ácido cítrico, 2 moléculas de CO2 y el equivalente a 8 átomos de hidrógeno se eliminan formando 3 NADH y un FATH2. Al final de cada ciclo, el oxaloacetato de 4 carbonos ha sido regenerado y continúa el ciclo. Por eso es que es un ciclo, porque inicia con oxaloacetato, sufre una serie de modificaciones y al final vuelve a quedar el oxaloacetato libre, ¿verdad? Dice, dado que las dos moléculas de acetilcoenzimadas son producidas a partir de cada molécula de glucosa, se requieren 2 ciclos por molécula de glucosa. Dice, en resumen, el ciclo del ácido cítrico produce 4 CO2, 6 NADH, entonces forma, porque siempre se me pierde el mouse, forma 4 moléculas de CO2, forma 6 moléculas de NADH, forma 2 moléculas de FATH2 y 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. En este punto, la respiración aeróbica, solo 4 moléculas de ATP se han formado por glucosa mediante fosforilación a nivel de sustrato. 2 durante la glucólisis y 2 durante el ciclo de ácido cítrico. ¿Verdad que solo ha formado 4 moléculas de ATP? Por el momento, que es el objetivo final de la respiración celular, producir ATP. Entonces, esto es a manera de resumen lo que es el ciclo de Krebs. Muy resumidamente, tenemos que hay una molécula de 2 carbonos llamada acetilcoenzimada, ¿verdad? En el cual entra al ciclo de Krebs, uniéndose con una molécula de 1, 2, 3, 4 carbonos, aquí vean 4, llamada oxaloacetato.
Entonces, ese oxaloacetate de 4 carbonos se une con esas dos moléculas de carbono, 1, 2, y forma una molécula de ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 moléculas de carbono. Llamado citrato. Entonces, ese citrato va a empezar a sufrir modificaciones en el cual la primera lo que va a ocurrir es que va a perder un CO2, una molécula de carbono, y va a producir a partir de NAD más un NADH. Luego ya no son 6 carbonos, ahora son 5, ¿verdad? Porque perdió uno en forma CO2. Vuelve a formar una molécula de NADH y vuelve a perder otra molécula de carbono, otra descarboxilación. Entonces, vea que aquí la pérdida de CO2 significa descarboxilación y la pérdida de hidrógenos, que es la formación de NADH, son deshidrogenaciones, ¿verdad? Entonces, como les dije anteriormente, recuerden que les dije que habían reacciones de preparación. Bueno, esto pueden decir que son reacciones de preparación porque ustedes ven, tengo una molécula de 4 carbonos, pero esa molécula de 4 carbonos no es oxaloacetato y tiene que volver a convertirse en oxaloacetato. Entonces empieza a hacer una serie de cambios esa molécula de 4 carbonos. En la primera va a obtener de manera directa una molécula de ATP a partir de ADP. Por aquí ustedes van a ver un GTP y un GDP. Ahorita vamos a ver más a detalle por qué salen esas reacciones ahí. Continúa modificándose esa molécula de 4 carbonos y sufre una deshidrogenación para formar un H2, sufre más deshidrogenaciones para formar un NADH y al final, ¿qué tenemos? Una vez más la molécula de oxaloacetato de 4 carbonos. ¿Para qué? Para que vuelva a iniciar el ciclo. Otra molécula de acetilcoenzima ingresa, se une al oxaloacetato y forma citrato. Eso a manera de resumen, super mega resumido. Entonces, ahora aquí viene lo bonito, viene un poquito más complejo. Entonces, de igual manera, aquí ahí también está otra imagen que también estaba ahí con descripciones. Les voy a poner otra vez en un video para que lo puedan leer y entender bien. Bueno, antes del video, sí es cierto, tenemos el resumen de las reacciones del ciclo de Krebs. Entonces, igual saquen papel y lápiz, dijo la canción. Y vamos a hacer el resumen de las reacciones del ciclo de Krebs. En este caso son 8 reacciones. Entonces, pueden ver ahí las reacciones, el documento. Sí, profe. Sí. Ok, ¿ya todos tienen papel y lápiz? ¿Sí? Suave, profe, Me falta suave. papel. Ok. Listo, profe, listo. Entonces, empecemos. Pongan como título reacciones del ciclo de Krebs. ¿Verdad que es con B, no con P? Es más, debería decirle a Cristian que la persona que escribe aquí ciclo de Krebs con P, que les baje puntos. Es con B, no con P. Muchas veces uno revisa el examen y siempre da cuenta que lo escribe con P, con D y menos con B. Entonces, reacciones del ciclo de Krebs. La primera reacción dice introducción de 2 carbonos como acetil coenzima A o acetil-CoA. Introducción de 2 carbonos como acetil-CoA.
Introducción de 2 carbonos como acetil-CoA. Dice, se condensa el acetil-CoA para formar citrato mediante la citrato sintasa. Pónganle como adicional ahí uniéndose al oxaloacetato. Se condensa el acetil-CoA para formar citrato mediante la citrato sintasa uniéndose al oxaloacetato. ¿Cómo se escribe oxaloacetato? Aquí lo tienen. Oxaloacetato. Profe, se quitó, se quitó. Sí, yo lo quité para que vean cómo escribía oxaloacetato. Pero ya lo vuelvo a poner. Bueno, número 2. Dice, el citrato se isomeriza para formar un alcohol secundario. El citrato se isomeriza para formar un alcohol secundario que puede oxidarse con facilidad. El citrato se isomeriza para formar un alcohol secundario que puede oxidarse con facilidad. Dice, el citrato se convierte en isocitrato mediante la aconitasa. El citrato se convierte en isocitrato por medio de la aconitasa. Punto seguido. Se forma un intermediario llamado cis-aconitato. ¿Qué quiere decir esto? Que el citrato se convierte en isocitrato como un intermediario y automáticamente ese cis-aconitato se convierte en isocitrato. Creo que lo dije bien, ¿verdad? Pues de nuevo. El citrato se va a convertir en ¿qué? En un cis-aconitato, que es un intermediario que rápidamente va a cambiar a isocitrato. Número 3. El isocitrato se oxida para formar NADH y CO2. El isocitrato se oxida para formar NADH y CO2. Dice, la descarboxilación oxidativa del isocitrato, la descarboxilación oxidativa del isocitrato se da la descarboxilación oxidativa del isocitrato se da mediante la isocitrato deshidrogenasa. Mediante la isocitrato deshidrogenasa. ¿Puede parar ahí un tirito para terminar de copiar la 3? Sí, no he terminado.
mediante la isocitrato de deshidrogenasa y un cofactor de magnesio 2+. Esa M es mayúscula. Y un cofactor de magnesio 2+. Y un cofactor de magnesio o Mg2+, formando el alfa-cetoglutarato. Formando el alfa-cetoglutarato. Formando el alfa-cetoglutarato. Punto seguido, el NAD+ es convertido en NADH y se libera CO2. El NAD+ es convertido en NADH y se libera CO2. Número 4. El alfa-cetoglutarato se oxida. Número 4. El alfa-cetoglutarato se oxida para formar una segunda molécula de NADH. El alfa-cetoglutarato se oxida para formar una segunda molécula de NADH y una de CO2. El alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, bueno, porque es una enzima, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, convierte el alfa-cetoglutarato en, esto es todo un trabalenguas. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa convierte el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. En succinil-CoA. Punto seguido, una descarboxilación. ¿En qué, profe, convierte en qué? En succinil-CoA. Está succinil-CoA. Succinil-CoA. Punto y seguido. Una descarboxilación hace que se libere. Una descarboxilación hace que se libere una molécula de CO2. Una molécula de CO2 y la deshidrogenación
y la deshidrogenación permite la formación de NADH. Y la deshidrogenación permite la formación de NADH. Punto seguido, hay participación de una CoA. Hay participación de una CoA. Número 5. Profe, ¿hay participación de qué? De una CoA. De una CoA. De una CoA. De una CoA, o sea, coenzima A. Vamos. Alguien tiene el parlante demasiado alto y interfiere. Número 5. Número 5. La división del succinil CoA. La división del succinil CoA está acoplada con una fosforilación a nivel de sustrato. La división del succinil CoA está acoplada con una fosforilación a nivel de sustrato. Dice, la succinil CoA sintasa, la succinil CoA sintasa cataliza la reacción para formar succinato. La succinil CoA sintasa cataliza la reacción para formar succinato. Punto y seguido. En mamíferos, coma. En mamíferos, coma. La reacción está acoplada a la fosforilación. La reacción está acoplada a la fosforilación. En el nivel de sustrato de ADP o GDP. En el nivel de sustrato de ADP o GDP. Entonces, ustedes recuerdan, ADP es adenosil difosfato del nucleótido adenina.
¿Por qué hay un GDP? Pues porque este compuesto, que se llama GDP, viene de guanosil, que es de la guanina, ¿verdad? Otro nucleótido, guanosil difosfato. Entonces puede ser ADP, adenosil difosfato, o GDP, guanosil difosfato. Punto y seguido. Existen dos formas de succinil-CoA sintasa, perdón. Existen dos formas de succinil-CoA sintasa. Sintasa, profe. Sí. Sintasa. Coma, una para formar ATP y otra para formar GDP. Una para formar ATP y otra para formar GDP. Entonces, en el caso de ATP sería si participa el ADP, ¿verdad? Y en el caso de que fuera el GDP, claramente lo que va a formar es GTP. Pero al final, este GTP lo que va a hacer es transferir electrones a un ADP para producir ATP. Es como una ruta más larga. Pero al final es producir ATP. ¿Estamos claros? Sí. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Que no entendió. O sea, puede ser ADP o GTP. La succinil-CoA puede utilizar el GDP o puede utilizar el ADP. Si la succinil-CoA es la que trabaja con ADP, ¿qué me va a producir? ATP. Pero si es la succinil-CoA sintasa que trabaja con GDP, me va a producir GTP, ¿verdad? Pero al final, igual, este GTP va a donar un grupo fosfato a un ADP para formar ATP, que fue lo que yo les expliqué aquí. Aquí, ¿ves? Ustedes ven, es ADP o GDP. Entonces, en este caso, el GDP se convierte en GTP y ese GTP le va a pasar un grupo fosfato a un ADP para al final igual producir ATP. A eso es lo que me refería. Ok. Entonces, número 6. La molécula de 4 carbonos succinato se oxida. La molécula de 4 carbonos succinato se oxida. Para formar fumarato y FADH2. La molécula de 4 carbonos succinato se oxida para formar fumarato y FADH2. Dice, la succinato deshidrogenasa cataliza la reacción. La succinato deshidrogenasa cataliza la reacción. La succinato deshidrogenasa cataliza la reacción
para formar fumarato. Para formar fumarato. Y el FAT pasa a ser FAT-H2. Y el FAT pasa a ser FAT-H2. El succinato de deshidrogenasa cataliza la reacción para formar fumarato y el FAT pasa a ser FAT-H2. Número 7. Hidratación del fumarato. Número 7. Hidratación del fumarato. La fumarasa forma el malato mediante una hidratación. La fumarasa forma el malato mediante una hidratación. La fumarasa forma el malato mediante una hidratación. Y número 8, y final. Número 8, el malato se oxida para formar el malato se oxida para formar el malato se oxida para Profe, disculpe. Ajá. ¿Se puede volver un momentito a las 7? Ahí. Sí, gracias, profe, ya. Número 7, la hidratación del fumarato. La fumarasa forma el malato mediante una hidratación. Número 8, el malato se oxida para formar oxaloacetato y un tercer NADH. El malato se oxida para formar oxaloacetato y un tercer NADH. El malato se oxida para formar oxaloacetato y un tercer NADH. Dice, finalmente, el oxaloacetato se regenera. Finalmente, el oxaloacetato se regenera con oxidación del malato. Finalmente, el oxaloacetato se regenera con la oxidación del malato mediante la malato deshidrogenasa. Mediante la malato deshidrogenasa. Mediante la malato deshidrogenasa. Y forma un NADH. Y forma un NADH. Profe, ¿puede ponerme la 3 un tirito? Chicos, recuerden, si se quedan atrás, díganme. Yo les voy a dar el chance. Número 3.
el isocitrato se oxida para formar NADH y CO2. La descarboxilación oxidativa del isocitrato se da mediante la isocitrato deshidrogenasa y un cofactor de magnesio 2+, esa M con mayúscula, formando el alfa-cetoglutarato. Punto seguido. El NAD+ es convertido en NADH. El NAD+ es convertido en NADH y se libera CO2. ¿Estamos todos, chicos, ya? ¿Alguno se queda atrás o algo así? ¿No? Listo. Entonces ahora vamos a pasar a ver el video de lo que es el ciclo de Krebs. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo. Entonces, ya les mandé, chicos, les mandé el link. Ahí está, es el primer link. Entonces lo pueden ir viendo, dura 8 minutos. Entonces, a las 7 en punto, seguimos. Y vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. La primera molécula que se utiliza para iniciar el ciclo de Krebs es el piruvato, que ya dijimos que procedía de la glucólisis, y también puede utilizarse ácidos grasos o aminoácidos, pero en este vídeo nos centraremos en la vía que empieza por el piruvato. El piruvato se transforma en acetilcoenzima A, que se conoce más comúnmente como acetílico A, y esta transformación se produce por la acción de un complejo de 3 enzimas que se llaman piruvato deshidrogenasa. Al ser una deshidrogenasa, producirá un NADH. El piruvato tiene 3 moléculas de carbono, en cambio el acetílico A tiene 2 moléculas de carbono. Ha perdido un carbono el piruvato para transformarse en acetílico A, que se pierde en forma de CO2. El ciclo de Krebs empieza cuando una molécula que se llama oxalacetato, que tiene 4 carbonos, se combina con el acetílico A, que tiene 2 carbonos, y produce el citrato, que es una molécula de 6 carbonos. El citrato se transformará en cis-aconitato, que es otra molécula de 6 carbonos. El cis-aconitato se transforma en otra molécula que se llama isocitrato, que también tiene 6 carbonos. El siguiente paso es de isocitrato a alfa-cetoglutarato. El isocitrato tiene 6 carbonos y perderá 1 para formar el alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. En este proceso, el carbono se pierde en forma de CO2 y se produce un NADH. El paso es de alfa-cetoglutarato
de 5 carbonos a succinil-CoA, que tiene 4 carbonos. Se produce también una pérdida de un carbono en forma de CO2 y se produce un NADH. El succinil-CoA se transformará en succinato y en este proceso obtendremos un GTP, que es equivalente a un ATP, básicamente. El succinato se transformará en fumarato y se producirá un FADH2. El fumarato incorporará una molécula de agua y se transformará en malato. Al final, el malato se transformará en oxalacetato, cerrando el círculo y produciendo un NADH. Entonces tendremos oxalacetato disponible para combinarse con el acetil-CoA y empezar otra vez el ciclo de Krebs. En cuanto a los enzimas, la citrato sintasa es la que sintetiza el paso de acetil-CoA más oxalacetato a citrato. El paso de citrato a cisaconitato es catalizado por el enzima aconitasa. El paso de cisaconitato a T-isocitrato también es catalizado por la aconitasa. En el paso de D-isocitrato a alfa-cetoglutarato interviene la isocitrato deshidrogenasa, que es la que produce el primer NADH, y produciendo un CO2. El paso de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA es catalizado por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que, como hemos dicho antes, producía un NADH y un CO2. El paso de succinil-CoA a succinato se cataliza por la succinil-CoA sintetasa. Recordemos que en el proceso se produce un GTP. La succinato deshidrogenasa cataliza el paso de succinato a fumarato y se produce en este proceso un FADH2. El paso de fumarato a malato se cataliza por la enzima fumarasa. La malato deshidrogenasa cataliza el paso de malato a oxalacetato con la producción de un NADH. Entonces, para concluir, recordemos que en todo este ciclo de Krebs se acaba produciendo tres tipos de molécula altamente energética, que son un GTP, un FADH2 y 3 NADH. Recordemos que cuando empieza esto a partir de una molécula de glucosa, a nivel de la glucólisis hay un desdoblamiento entre las rutas. O sea que de una glucosa tendremos 2 ciclos de Krebs. Es decir, este resultado, si partimos de una sola glucosa, sería doble. Serían 2 GTP, 2 FADH2 y 6 NADH. Esto en cuanto al ciclo de Krebs propiamente dicho. Ahora bien, si tenemos en cuenta que entre la glucólisis y el ciclo de Krebs hay un paso intermedio que es de piruvato a acetil-CoA, vemos que previo al ciclo de Krebs se produce un NADH por el paso de piruvato a acetil-CoA. Pero, como hemos dicho que de una glucosa aparecen 2 piruvatos, serían 2 NADH, que se sumarían a los anteriores. Es decir, tendríamos los 2 FADH2 que habíamos comentado antes, los 2 GTP, y a los 6 NADH tendríamos que añadir 2 NADH adicionales. En total quedarían 8 NADH. Si tenemos en cuenta la totalidad de la glucólisis, habríamos obtenido 2 ATP adicionales de la glucólisis más 2 NADH adicionales de la glucólisis. En total serían 10
NADH. Si repasas tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs, como este paso intermedio de piruvato a acetílico-A, verás que es un simple proceso de sumas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el NADH y el FADH2 pasarán a la cadena de transporte de electrones para acabar transformándose en ATP que sirva de moneda de cambio energético para la célula, para todas las células. Y eso es todo. Si te ha gustado, te recomiendo que veas los vídeos de introducción a la respiración celular y glucólisis. Bueno, listo, chicos. Entonces, ahora les voy a poner el famoso rap del ciclo de Krebs para que se den un ratito y aprendan con música. Ciclo de Krebs. Rap para la facultad. Rap medicina. Se condensa el acetilcoa y los acetato por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. El citrato se deshidrata, formando el cisacolitato por la enzima colitasa y pasa. La misma enzima colitasa, el cisacolitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse me forma el isocitrato y una oxidación vuelve el oxalosuccidato, pero voy por encima de la oxidación. Isocitrato deshidrogenado en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción. Los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalosuccinato se descarboxila. Reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. Es complicado. Apréndete el ciclo no va. Del alfa-cetoglutarato pasa a succidir-CoA por una descarboxilación oxidativa enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. En esta etapa del ciclo de Krebs se produce ATPs otra vez. Mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima. Succinil-CoA dioquinasa se libera. Un ATP más en el proceso. Llegale, colega, el ciclo que tú sabes de eso. Succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo los ATPs en liberación. Succinato deshidrogenasa con su introducción por enzima. Y aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato. Cuando se hidrata, realizado el proceso por la enzima fumarasa y el malato se oxida. Y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició el principio. Llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Condensa el acetil-CoA y el oxalacetato por la enzima citrato sintasa por el citrato. El citrato se la Vieron, chicos, qué cómico y qué vacilón, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer algo como eso? Entonces, igual ahí les dejé el rap del ciclo de Krebs por si lo quieren practicar. Ahí les dejé el link también. Con lo que es el ciclo de Krebs, ¿tienen alguna duda? Aquí ya se ve un poquito más complejo, ¿verdad? Que fue como lo explicó en el video. Y aquí todavía igual de complejo y aquí con una muy buena descripción de lo que ocurre en cada una de las reacciones. Entonces, esto es lo que es el ciclo de Krebs, chicos. De igual manera, ¿verdad? Lo que tienen que hacer o pueden hacer es con el resumen de reacciones. Pueden agarrar esta ilustración y irlo practicando. Igual pueden ver el video que ahí les dejé para que se puedan ayudar y entender un poquito mejor cada uno de sus procesos. Entonces, seguimos, chicos. ¿Tiene alguna duda sobre esta hasta ahorita? No, pero... Ok, entonces seguimos. Solo que denme un chancecito, ya los atiendo.
Bueno, chicos, entonces seguimos. La última fase de lo que es la respiración celular es lo que es la cadena de transporte de electrones y quimiosmosis. Entonces, la cadena de transporte de electrones se considera el destino de todos los electrones eliminados de una molécula de glucosa durante los procesos de glucólisis, formación de tipo de enzima y ciclo del ácido cítrico. ¿Cuáles electrones? Todos los electrones que fueron captados por moléculas como cuáles, como el NAD, que se convirtió en NADH, ¿verdad? Y el FAT, que se convirtió en FATH2. Entonces, todos esos compuestos que se formaron, todos esos NADH y esos FATH que se formaron anteriormente, van a entrar a esta fase, que es la de la cadena de transporte de electrones. Esos compuestos reducidos ahora entran a la cadena de transporte de electrones, en donde los electrones de alta energía de los átomos de hidrógeno son transportados de un aceptor a otro. Debido a que la síntesis de ATP está acoplada a las reacciones redox, la cadena de transporte de electrones, todo el proceso se conoce como fosforilación oxidativa. Dice, la cadena de transporte de electrones está formada por una serie de portadores de electrones incrustados en la membrana mitocondrial interna de las eucariotas. Si ustedes ven bien, chicos, una mitocondria, vean aquí en la esquina, esto es una mitocondria, ¿verdad? Si ustedes le ponen atención a la mitocondria, tiene dos membranas, ¿verdad? Tiene una externa lisa y una interna rugosa. Entonces, tiene una membrana externa, tiene un espacio intermembrana, tiene una membrana interna y tiene una matriz mitocondrial. Entonces, membrana externa, desde más afuera hasta más adentro sería membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna y matriz mitocondrial. Entonces, esos portadores de electrones dice que se encuentran en la membrana interna de las mitocondrias. Esos portadores de electrones son básicamente proteínas transmembranas. Entonces, esas proteínas transmembranas son las encargadas de la producción del ATP utilizando como base el NAD y el NADH y el FATH2. Dice que procariotas aerobias en las membranas plasmáticas. Dice, los electrones, tanto el NADH como el FATH2, pasan por la cadena transportadora de electrones de una serie de reacciones redox. En la cadena de transporte de electrones, cada molécula aceptora alternamente se reduce cuando acepta electrones y se oxida cuando lo cede. Los miembros de la cadena de transporte de electrones incluyen la flavoproteína mononucleótido de flavina, el lípido uroquinona y varios sulfoproteínas de hierro y un grupo estrechamente relacionado con las proteínas que tienen hierro llamado citocromo. Entonces, dentro de esas proteínas que encuentran en la membrana interna, tenemos 5 diferentes, que son esas 5 proteínas que van a aceptar esos electrones. Primero vamos a ver 4, luego vamos a ver el quinto. Entonces, el número 4, vean que tienen unos nombres muy complejos, entonces, en términos de curso lo vamos a ver como complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Sencillísimo, ¿verdad? No, así no puede ser, pero para que lo sepan, el complejo 1 es una ADP, una NADH uroquinona oxidorreductasa, ¿verdad? Que es una tasa, es una enzima que es una proteína, ¿verdad? Y se acepta los electrones del NADH. Entonces, el complejo 1 va a aceptar todos los electrones del NADH que se produjeron durante la glucólisis y la formación de acetilcoenzima A y el ciclo del ácido cítrico. El complejo 2, llamado succinato uroquinona reductasa,
acepta los electrones de la molécula de FADH2 que se produjeron durante el ciclo de ácido cítrico. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el complejo 1 y el complejo 2 van a aceptar el NADH y el FADH2 respectivamente y van a tomar los electrones que se les fueron cedidos a esas moléculas. ¿Y cuáles son esos electrones? Los hidrógenos, ¿verdad? Porque el NADH antes era NAD y se le agregó este hidrógeno. El FADH2 se le agregaron sus hidrógenos. Entonces, esos hidrógenos son los que van a recibir estos complejos. Por tanto, en el complejo 1 va a quedar libre ¿qué? El NAD solo. Y en el complejo 2 va a quedar libre ¿qué? El FAD solo. El complejo solo va a tomar los hidrógenos de ese compuesto. Entonces dice, ambos complejos, el complejo 1 y el 2, producen el mismo producto, la uboquinona reducida. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que tanto el NADH y el FADH2 que donaron esos hidrógenos van a ser utilizados por estos complejos para producir uboquinona reducida. Entonces vamos a utilizar los hidrógenos para producir uboquinona reducida, que es el sustrato del complejo 3. Entonces, el complejo 3 va a utilizar esa uboquinona reducida. Entonces, el complejo 3 se llama uboquinona citocromo C óxido reductasa, complejo 3, ¿verdad? Que acepta los electrones de la uboquinona reducida y los pasa al citocromo C. ¿Qué quiere decir esto? Que agarra la uboquinona reducida, toma esos hidrógenos que antes eran del NADH y del FADH2 y los transfiere al citocromo C. Posteriormente, el complejo 4, llamado la citocromo C oxidasa, acepta los electrones del citocromo C y utiliza esos electrones para reducir el oxígeno molecular formando en el proceso agua. ¿Recuerdan cuando yo les dije que la glucólisis, perdón, que la respiración celular era glucosa más oxígeno, ¿verdad? ¿Qué producía? CO2, que ya vimos de dónde venía el CO2, ¿verdad? Que era por la pérdida de carbono, por descarboxilación en los diferentes procesos. Y además, tenemos que en esta parte es donde se produce el agua y donde se utiliza el oxígeno. Vea que al final todos esos hidrógenos que van a ir pasando por esta red de proteínas receptoras de electrones, ¿a dónde los van a ir a dar? Al oxígeno. ¿Para qué? Para producir agua, que es uno de los residuos de la respiración celular. ¿A dónde van a ir a dar todos esos electrones que se recolectaron durante los procesos anteriores de la respiración celular? Van a ir a dar al oxígeno. El oxígeno va a ser el aceptor final de electrones para producir agua. ¿Estamos claros? Chicos, Mazo. ¿qué no entendió? Ay, profe, es que esto está un poco enredado. Es que, ¿sabe qué? Es que no le escuché esa otra porque me quedé dando vueltas en la 3 pensando en esto. ¿Por qué? Dice que acepta los electrones de la ubiquinasa reducida y los pasa al citocromo C, entonces sería, digamos que en este caso, citocromo reducido, ahí. Sí, Sería reducido, ¿por qué entonces luego se llama citocromo C oxidasa? No, recuerde que la citocromo C oxidasa es el complejo número 4. Lo que está entre paréntesis es el nombre de los complejos. No son los compuestos. Así es como ya se llama al final de... Así es como se llama el complejo. Vamos a ver. El complejo 1 se llama NADH uboquinona oxidorreductasa. Así se llama el complejo número 1. ¿Qué hace
el NADH ubiquinona oxidorreductasa. Va a llegar y va a tomar los electrones del NADH y los va a transferir a al complejo 3, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la succinato ubiquinona reductasa o complejo 2? Va a tomar los electrones del FADH2 y los va a transferir al complejo 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el complejo 3? El complejo 3 se llama ubiquinona citocromo C oxidorreductasa. Ese es el nombre del complejo. Entonces, en ese complejo 3 es donde se recibe la ubiquinona reducida del complejo 1 y 2. O sea, el complejo 1 y 2 van a producir ubiquinona reducida. Esa ubiquinona reducida va a pasar al complejo 3. Eso que está en el paréntesis es el nombre del complejo 3. Entonces, el complejo 3 lo que recibe es la ubiquinona reducida. Y los pasa ¿a dónde? Al citocromo C. Entonces, el citocromo C pasa al complejo 4. ¿Cómo se llama el complejo 4? Se llama citocromo C oxidasa. Es el nombre del complejo. Entonces, el citocromo C oxidasa o complejo 4, pues lo digo, apréndaselo como complejo 1, 2, 3 y 4. Lo que va a hacer es agarrar esos electrones del citocromo C y los va a transferir al oxígeno molecular para producir agua. ¿Sí me captaste? Sí, profe. No me convenció ese sí. No, es que estoy teniendo un pleito aquí en mi cerebro, de escucharlo a usted y escuchar a la gente. Entonces ese es el problema. Pero sí, ya entendí mejor que al principio. Que Sí, estaba. lo que está entre paréntesis es el nombre del complejo. Pero como les dije, para maneras de curso, pronóncelo como complejo 1, 2, 3 y 4. No le pongo Listo. atención a eso. Es para que tengan el dato. Sí. Está bien, profe. Ok, entonces seguimos. Entonces, tenemos que esto es la mitocondria. Si ustedes ven, aquí hace un corte como escala aquí. En donde tenemos el citosol, que es la parte externa, todo este citosol. Tenemos la membrana externa de la mitocondria. Tenemos el espacio intermembrana y tenemos la membrana interna y finalmente la matriz mitocondrial. Entonces, citosol, membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna, matriz. ¿Por qué se llama espacio intermembrana? Porque está en medio de membranas, ¿verdad? La matriz, la parte más interna. Si ustedes ven los complejos 1, 2, 3 y 4, se encuentran en la membrana interna, la mitocondria. Entonces, ¿qué hacía el complejo 1? Recibía el NADH, ¿verdad? Se dejaba los hidrógenos y liberaba NAD+, ¿verdad? ¿Qué hacía el complejo 2? Recibía el FADH2, se dejaba los hidrógenos y liberaba el FAD. Ambos que producían ubiquinona reducida, ¿a dónde iban a ir a dar? Al complejo 3. Ambos van a producir lo mismo, ubiquinona reducida, y van a pasar al complejo 3. El complejo 3, ¿qué va a hacer? Lo va a pasar a la citocromo C, al citocromo C, ¿verdad? El complejo 3 lo pasa a citocromo C y el citocromo C va a ir a dar a el complejo 4. Y el complejo 4, ¿qué va a hacer? Va a transferir todos esos hidrógenos que tomó del NADH y del FADH2. Va a utilizar oxígeno molecular para producir agua. Entonces, hidrógeno más oxígeno va a producir agua. Entonces, el proceso de la cadena de transporte de electrones. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, ¿para qué sirve esto? Si lo que vamos a ver es producir ATP. Bueno, resulta que, antes aquí en un pequeño dato dice,
Debido a que el oxígeno es el aceptor final de los electrones en la cadena de transporte de electrones, los organismos los organismos que respiran aeróbicamente requieren oxígeno. ¿Qué pasa cuando un organismo que depende del oxígeno, que es aeróbico, se queda sin oxígeno? Muere, ¿verdad? ¿Eso es por qué? Porque al haber ausencia de oxígeno, no hay un aceptor final de electrones, y como no hay un aceptor final de electrones, no se puede producir ATP, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo es que se produce el ATP? Entonces, en la ausencia de oxígeno, el último citocromo en la cadena mantiene sus electrones. Cada molécula aceptora de la cadena conserva sus electrones y la cadena completa bloquea todos los mecanismos de regreso de NADH. La fosforilación oxidativa está acoplada al transporte de electrones. No se produce ATP adicional por medio de la cadena de transporte de electrones. La mayoría de las células del organismo multicelulares no pueden vivir mucho tiempo sin oxígeno debido a que la pequeña cantidad de ATP que producen por el mismo mediante de la glucólisis es suficiente para sostener los procesos vitales. Entonces, al haber ausencia de oxígeno, igual el organismo produce ATP. Recuerden que produjo ATP en glucólisis y produjo ATP en ciclo Krebs, ¿verdad? Pero ese ATP es muy poco. ¿Por qué? Porque recuerden que, como es el principio de la clase, un ser humano promedio puede llegar a gastar hasta 45 kilogramos de ATP por día en reposo. Entonces se requiere una gran cantidad de producción de ATP. Entonces es una maquinaria que no descansa, aunque se esté durmiendo, el organismo está produciendo y produciendo y produciendo ATP para mantener sus procesos vitales. Entonces, por eso ante la ausencia de oxígeno no se puede sobrevivir, porque no hay producción de ATP. ¿Sí me siguieron? Sí. Sí, profe. Ok, dice, la cadena de transporte de electrones, bueno, eso mejor de todo eso se lo voy a explicar aquí. Algo que quiero que sepa muy importante es, esta es el cuarto complejo. Este sí lo tienen que aprender el nombre. ATP sintasa. Entonces, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y ATP sintasa. Entonces, aquí volvemos al mismo lugar, ¿verdad? Tenemos la mitocondria, tenemos citosol, tenemos membrana externa, tenemos espacio intermembrana, tenemos membrana interna, ahí tenemos matriz mitocondrial. Habíamos hablado, ¿verdad? NADH, sale NAD, FATH2, sale FAT, sigue avanzando la cadena y se forma aquí a partir de hidrógeno, oxígeno, agua, ¿verdad? Lo que vimos ahorita. ¿Qué ocurre simultáneamente mientras está este proceso? Simultáneamente, mientras el NADH entra al complejo 1 para liberar el NAD, hidrógenos de la matriz mitocondrial, voy a cambiarle el color. En la matriz mitocondrial hay hidrógenos flotando por toda la matriz mitocondrial. Entonces, mientras están ocurriendo esos procesos en los cuales los complejos se alimentan tanto el NADH como el FATH2, hay un paso de hidrógenos a través del complejo hacia el espacio intermembrana. Hay un paso simultáneo entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. Un paso de manera simultánea entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. Resulta que va a llegar un punto en que la matriz mitocondrial no va a tener suficientes hidrógenos, ¿verdad? Entonces, como el espacio intermembrana tiene un montón de hidrógenos que ya tiene más los que están ingresando mediante este proceso, esta última proteína o enzima llamada ATP sintasa, el complejo número 5, ¿qué va a hacer? Va a empezar a devolver hidrógenos de la
del espacio intermembrana a través de ella hacia la matriz mitocondrial una vez más. O sea, regresa a los hidrógenos. Regresa a los hidrógenos hacia la matriz mitocondrial. Y mientras esa enzima, ese complejo 5, está haciendo eso, simultáneamente, dentro de la matriz mitocondrial, hay una gran cantidad de ADP y fosfato inorgánico disponible. Y lo que hace la ATP sintasa es agarrar un ADP y un fosfato inorgánico y convertirlo en ATP. Entonces, este es el proceso final de la cadena de transporte de electrones. Es la función principal, que la producción de ATP. ¿Cómo lo produce? Mediante este mecanismo. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Excelente, chicos. Denme un chancito para contestar un mensaje urgente. Entonces, al final, ¿qué es lo que obtenemos? ATP, que es lo que necesita el organismo para sobrevivir. Entonces, producción de ATP por glucosa. Tenemos en la glucólisis, la activación de la glucosa requiere la adición de 2 grupos fosfato a partir de 2 moléculas de ATP y se convierte por último en 2 piruvatos, 2 NADH, 4 ATPs, produciendo una ganancia de 2 ATP. Entonces, en la glucólisis, ¿qué ganamos? Ganamos 2 NADH, 2 ATPs, ¿verdad? Luego, los 2 piruvatos se metabolizan a acetilcoenzima A. ¿Y qué tenemos en la formación de los 2 piruvatos? Tenemos acetilcoenzima A, tenemos la producción de 2 moléculas de CO2, pero muy importante, claramente lo que nos importa aquí son las 2 moléculas de NADH. Luego, en el ciclo de ácido cítrico, las 2 moléculas de acetilcoenzima A, al metabolizarse, van a producir 4 moléculas de CO2, 6 NADH, 2 FADH2 y 2 ATP. Dice, debido a que la oxidación del NADH en la cadena de transporte de electrones produce hasta 3 ATPs por molécula. El total de 10 moléculas de NAD produce hasta 30 ATPs. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cadena transportadora de electrones, o sea, en este proceso, por cada NADH que ingresa, se pueden producir hasta 3 ATPs en el proceso. Y por cada FADH2 se pueden producir hasta 2 ATPs durante el proceso. Entonces, por eso dice que al final, dice que tenemos 6 NAD aquí, ¿verdad? Tenemos 2 NAD aquí, serían 8. Y tenemos 2 NAD aquí, serían 10, ¿verdad? Estas 10 moléculas de NAD, que al final cada una produce 3. ¿Cuántas voy a tener? 30 moléculas de ATP, solo en la producción de NAD. Más las 2 moléculas de NAD que se produjeron, más 2 moléculas de ATP que se produjeron en la glucólisis, más las 2 moléculas de ATP que se produjeron en el ciclo de Krebs. Y además dice que la oxidación del FADH2 produce 2 ATP. Entonces, ¿cuántos
FAT H2 tenemos 2, por tanto serían 4 moléculas de ATP. Muy importante, con respecto al NADH, dice, sin embargo, las dos moléculas de NADH de la glucólisis producen cada una 2 o 3 moléculas de ATP. O sea, no siempre produce 3. ¿Por qué? La razón es que en ciertos tipos de células eucariotas debe gastar energía para el transporte del NADH producido por la glucólisis a través de la membrana mitocondrial. Porque recuerden que la glucólisis no se producía en el citosol, ¿verdad? Entonces, ese NADH que se produjo en la glucólisis en el citosol debe atravesar la membrana mitocondrial para llegar ¿hasta dónde? Hasta los complejos proteicos que se encuentran en la membrana interna. Entonces, eso a veces requiere energía metabólica, o sea, ATP. Entonces, no siempre se va a poder producir 3 ATPs en el caso del NADH producido durante la glucólisis. ¿Sí me explico? ¿Sí me entendieron? Entonces, al final, los ATPs formados por NADH2 son de 28 a 30 debido a esa posible necesidad de utilizar energía metabólica para poder transportar ese NADH a través de la membrana mitocondrial. ¿Sí? ¿Sí me siguieron? Sí. Ok. Entonces, sumando todos los ATPs, 2 en la glucólisis, 2 en el ciclo de ácido cítrico y 32 o 34 en el transporte de electrones o quimiosis, se puede ver que el metabolismo aeróbico completo de una molécula de glucosa produce un máximo de 36 a 38 moléculas de ATP. Pues cada glucosa que se metaboliza durante respiración celular produce de 36 a 38 moléculas de ATP. Pues aquí está como manera de resumen. Aquí dice los ATPs producidos por fosforilación a nivel de sustrato. Aquí 2 en glucólisis, 2 en ciclo de Krebs, un total de 4. Y luego a partir de NAT, tenemos 2 NAT aquí, que pueden producir 4 o 6, ¿verdad? Recuerden que depende de si requieren o no requieren energía para transportar esos NAT. Luego tenemos 2 NAT en la formación de heterocoenzimada, que son 6, ¿verdad? En total, luego tenemos 16 NADH en el ciclo de Krebs, que me producen 18 ATPs, y tenemos 2 FATH2 que me producen 4. La final que tenemos, 32 a 34 a través de NAT y NADH y FATH2 y 4 a través de fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, chicos, eso es lo que es el proceso de respiración celular aeróbica. Voy a ver si, vamos a ver aquí, si les consigo un video rápido aquí. Creo que es un poquillo largo y ya me van a quedar un poco cansados. Entonces, de igual manera, les voy a buscar un video bastante explicativo con respecto a este tema y se los voy a estar mandando por WhatsApp. Entonces, chicos, creo que de mi parte, eso es lo que teníamos que ver hoy. No sé si alguno tiene una duda. Yo sé que el tema es bastante pesado. Entonces, traten de igual manera repasarlo de las reacciones, ¿verdad? Con los videos y con los resúmenes que les mandé y con las presentaciones, para que lo puedan entender del todo.
Profe, es que, digamos, sí se entiende, pero es que es tan extenso que cansa. Sí, Pero tal vez repasándolo varias veces, entonces uno le puede llegar mejor. sí, Pero sabes que usted lo hace de su mejor manera, cómodo. sí, yo sé que es un tema bastante pesado, es un tema muy, muy, muy pesado. Toda la parte de bioenergética es un tema sumamente pesado, porque de hecho también está la parte, no sé si van a verlo, que también es la parte de beta-oxidación, que también es producción de energía a partir de los ácidos grasos. Luego está la parte de gluconogénesis, que es la producción también de glucosa, y otros procesos más de bioenergética que son es demasiado, porque es la parte de cómo el organismo utiliza o produce su propia energía, ¿verdad? Esa es como la forma más rápida en que el organismo eh, produce energía metabólica. Hay otros procesos que son un poco más lentos, pero que igual los utiliza para producir su propia energía del organismo. Entonces creo que eso sería, chicos, por parte mía. Como les digo, no sé si tienen alguna duda.